Mi hijo lo estoy criando lo más libre y sin religión posible, pero en la escuela se está topando con compañeros creyentes, da gloria a Dios o dice que en el cielo está su abuela. ¿Cómo le hago? ¿Le explicas? Le explicas que no, hay gente que dice que su abuela está en el cielo, hay otros que dicen que su abuela está en el infierno, hay otros que dicen que su abuela está en el Valhalla, hay otros que dicen que su abuela está en el Mictlán y que no tenemos pruebas de que esté en ningún lado. Que distintas supersticiones, distintas creencias, no solo la que lo rodea, tiene que hacerse consciente de que hay otras creencias que son tan válidas o tan inválidas como aquella que tiene más cerca y presentarle el abanico de opciones y que razone a partir de la presentación de los datos y los hechos, ¿no? Yo creo que por ahí ese es el camino. No puedes quedar a alguien alejado de las creencias si no le das a conocer las creencias y por qué son poco fiables. ¿Por qué la que prevalece en tu sociedad, en la mía es la católica de toda mi vida, por qué esa es tan absurda como la creencia de los aztecas en Huitzilopochtli, o la creencia de los romanos en Júpiter, o la creencia de los hindúes en Vishnu, o la creencia de los egipcios en Osiris, ¿no? Que conozca las supersticiones, que conozca lo endebles que son todas. Y eso le permitirá analizar lo endeble que es la superstición que tienen sus compañeritos. No para que se pelee con ellos. Un abuelo está en el cielo, pues muy bien, qué bueno que creas eso. Yo a mí me parece que de difícilmente, ¿eh? Y ya.